tardes para todos, es un gusto estar acá. Estaba pensando cómo decir, si templo político o templo laico, y vos justo un segundo antes mandaste lo del templo laico, que es esta casa, que se respira nacionalismo, que se respira una energía enorme, que ha tenido la capacidad, y yo creo que en gran parte por Rodrigo, de canalizar nuevamente esa energía, que le dio más frescura, pero es la misma, la que iluminaron los que están en las paredes. Increíblemente algunos que están en las paredes siguen en la vuelta, y eso es lindo también. Por lo general algunos lo ponen en las paredes cuando ya no está caminando, y en este caso tenemos orgullo de hace muchos años y orgullo actual. Y como bien decía Javier, estamos terminando un año, y el año uno lo termina haciendo un balance, siempre haciendo un balance. Creo que es una buena cosa cuando uno empieza a desacelerar, medir qué hicimos bien y qué hicimos mal. En este caso me van a permitir que yo no lo mida por años, sino que lo mida por etapas políticas. En campaña es muy común decir, se viene la política. Cuando se viene la política es que se viene la campaña electoral. La política propiamente dicho, la acción política, es la que se hace justamente entre las campañas electorales. La campaña electoral es la que dice, bueno, vos estás en este lado, vos estás en aquel lado, sos gobierno, sos oposición, sos senador, sos diputado, sos edil, y después es la tarea política. Y estamos empezando a cerrar una etapa de tarea política basada en ¿qué? Basada en la elección pasada. La elección pasada, en 2014, dijimos, bueno, este es el Partido Nacional, este es nuestro sector, esta es nuestra lista, y queremos acceder al gobierno en base a estas propuestas. Bueno, la ciudadanía dijo, no les toca a ustedes, le toca al Frente Amplio, y una vez más le dio mayoría absoluta. Y en base a eso se confeccionó un gobierno, mayoría absoluta en las dos cámaras, y gobierno de partido único en el Poder Ejecutivo. Y a nosotros nos asignó el rol de oposición. Pero decíamos, ustedes acuérdense, que tenemos vocación de gobierno. Nuestra cabeza está matizada de gobernantes, no de oposición. Y en ese sentido, aunque parezca una contradicción, en el ejercicio de la oposición tratamos de gobernar. No agarramos nuestro programa de gobierno y dijimos, bueno, vamos a no hacer nada, lo guardamos en un cajón porque ganaron otros. Y la actitud, de mi punto de vista generosa del Partido Nacional, fue arrimarle una y otra vez en cada instancia que tuvo el gobierno las ideas que nosotros creíamos y creemos que son las mejores. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque yo siempre insisto que las ideas no solo tienen que ser buenas, tienen que tener el sentido de la urgencia. Póngase a pensar en una persona que tiene una enfermedad y le encuentran el medicamento que tiene que tomar o el tratamiento que necesita. Ahora, si se lo aplican un año más tarde, o las secuelas son irreversibles, o lamentablemente otras pueden ser las consecuencias. Entonces, nosotros que dijimos, esta es nuestra agenda para el Uruguay del 2015, 2016, 2017, arrimémosle las ideas al gobierno. Nuestra tarea era esa. Lamentablemente, un gobierno que algunos creen que la mayoría absoluta es generadora de soberbia. Yo creo que la mayoría absoluta es lo que cubre una soberbia que anteriormente ya estaba generada. Por el solo hecho de tener mayoría uno no se vuelve soberbio, simplemente la protege y la encubre. Desechó casi todas las ideas que los partidos de oposición le llevaron. El otro rol, el rol que tuvo la génesis del Parlamento, es el rol de contralor. Los parlamentos se crearon para controlar. En aquel entonces al monarca, ahora los gobiernos democráticos. En un mundo que controlar es cada vez más difícil, porque la información una no la recibe enseguida, por lo general es un control después de que pasaron las cosas. Y si es un control después de que pasaron las cosas, las consecuencias negativas ya las pagó la gente. Entonces siempre hay que estar muy atento a la vida actual y a la realidad que estamos viendo. Y yo creo que el Partido Nacional lo hizo de muy buena manera. El Partido Nacional inició la comisión investigadora por acá. Ahora es como de perogrullo. Ahora es por todos sabido que por primera vez en la historia renunció un vicepresidente de la República. Es una mancha para la institucionalidad nacional.
Pero eso comenzó en un despacho que se decidió en nuestro sector del partido, después hacia el partido, después a la oposición, de que había que investigar a nuestra petrolera porque había irregularidades. Le voy a contar una cosa que la mayoría de gente no lo sabe. El día que se votó la comisión investigadora por acá, los que la habíamos propuesto, la votamos en contra. ¿Cómo? ¿Ustedes propusieron la comisión investigadora y la moción la votaron en contra? Sí, la votamos en contra. ¿Saben por qué la votamos en contra? Porque no estaban dispuestos a poner en la moción que presumíamos irregularidades. ¿Y cuál fue mi argumentación? ¿Ustedes creen que yo estoy proponiendo una comisión investigadora de un ente público, uno de los más importantes del país, porque no presumo irregularidades? No, yo quiero decir claramente que quiero investigar a ANCAP porque presumo irregularidades, irregularidades que no fueron irregularidades, sino que fueron delitos finalmente. Y allí estuvo la iniciativa del Partido Nacional. Comisión investigadora por los negocios de Venezuela y el FONDE. Rodrigo, comisión investigadora por ACE, tiene otro compañero nuestro trabajando. Esa función de Contralor creo que se cumplió a cabalidad. Pero le decía que justamente empezamos a cerrar este ciclo de acción política, que obviamente es perfectible, que obviamente es mejorable, que algunas cosas se nos escapan, que a veces también tiene una cuota de frustración cuando uno propone cosas, trata de hacer cosas y rebota contra una pared porque lamentablemente a veces no se presta atención. Tan es así que esta última acción política que se va a llevar la semana que viene adelante, generada por Javier y respaldada por quien hable y por todo el mundo, está siendo discutida. Javier propuso, y yo creo que le asiste toda la razón del mundo, censurar al ministro del Interior por las últimas acciones o omisiones, y en realidad por todas las que acarrea. Y muchos compañeros nos dicen, otra vez la pelota en la casa del vecino. Si ya saben que no van a tener los votos, si están interpelando y lo sostienen al ministro, si tratan de censurar y sostienen al ministro, es cierto. Ahora la pregunta debería ser, entonces no hacemos nada. ¿Ustedes estarían satisfechos con las cosas que están pasando si sus representantes callan la boca ante las atrocidades del Ministerio del Interior? Para mí estaríamos en omisión de nuestros deberes. Nosotros creemos realmente que estamos haciendo lo que debemos de hacer cuando un ministro del Interior no asume la autoridad entre los que destrozan parte de la ciudad de Montevideo y cuando abusa del poder con dos manifestantes de la ciudad. Y por eso es que nosotros hemos estado haciendo estas cosas, insisto, a veces con un grado de frustración por no poder convencer. Pero termina este proceso. Termina este proceso y la verdad que uno tiene sentimientos un poquito encontrados porque dice, por fin llegó este momento. Por fin podemos empezar a diseñar lo que va a ser nuestra agenda de gobierno. Por fin podemos empezar a mirar los ojos a los uruguayos y decirle todos estos años que conversamos, que hablamos muchas cosas, le queremos decir cuál es nuestro sueño. Por suerte llega este momento. ¿Por qué digo sentimientos encontrados? Porque ya pasaron 4 años y no se va volviendo más bien. Y son 4 años que lamentablemente el gobierno una vez más desperdicia todo ese caudal favorable que tenía. Si en Uruguay hay miles de uruguayos de plafón bajo, pensando que la cosa no tiene arreglo, con familiares desesperados porque sus hijos están para tomar el avión, es porque el gobierno no solo ha desperdiciado estos últimos 4 años, sino que ha desperdiciado 10 años más. No quiero llover sobre mojado porque eso no tiene arreglo, no tiene vuelta atrás. Simplemente me parece que uno tiene que tener espíritu crítico y decir las cosas. Y por eso este fin de año para nosotros es muy especial. Es muy especial en mirarnos al espejo, muy especial en mirar a los costados, es muy especial en ver la confianza que hemos construido en este tiempo. La confianza no se compra en un kiosco, la confianza se genera. Es cierto que a veces se genera a largo plazo y a veces a corto plazo, pero uno se da cuenta cuando se genera. Uno tiene que valorar los actos preparatorios del gobierno, que obviamente el acto preparatorio más importante es el día de la elección, ese es el que confirma.
Pero los actos preparatorios del gobierno justamente es preguntarnos si estamos preparados. Y la 40 eligió dos eslogan este año para distintas actividades que para mí son muy trascendentes. Que es una respuesta a una pregunta. Yo me acuerdo que una vez vine acá y dije, esto primero tendríamos que poner signo de interrogación. Primero tendríamos que ser nosotros podemos y después empezar a contestar. Y yo creo que la 40 lo contesta positivamente y con creces. Porque los actos preparatorios, desde el liderazgo de Javier, que ustedes lo conocen bien, que es un liderazgo de una gran capacidad intelectual y de una gran capacidad de trabajo, de tiempo, de jornada de trabajo, y además agregarle el trabajo intelectual. A mí me enseñaron de muy chiquito, no de tan chiquito, cuando recorría horas y horas y horas el departamento de Canelones y no planificaba, y me cansaba mucho y no obtenía resultados, me dijeron, mirá que movimiento no es acción. Y al principio me dije, esto es una frase con poco sentido, y después me di cuenta que para que el movimiento se transforme en acción tenía que haber antes un trabajo intelectual de planificación, de método, de saber dónde vamos, de medición parcial de las metas. Y eso, en Javier, ustedes lo tienen presente. Pero también es un acto preparatorio. También es un acto preparatorio en la Fundación Casa del Amo. Eso es un acto preparatorio, quizá el más generoso de todos, o uno de los más generosos. ¿Por qué? Porque es a largo plazo, a mediano y largo plazo. No es para ir pensando, seguramente cuando nosotros ya no estemos en la actividad política, vamos a estar siempre, ¿no? Pero no en primera fila. Actos preparatorios de lo que a nosotros nos gusta, lo que nos gusta mucho la campaña y los pagos chicos, de esos que no se notan, que para mí tienen una doble condición. No lo hago para que se note, lo hago porque lo quiero hacer. Aunque con las técnicas modernas y con la ayuda de algún compañero, cuando el negro anda por los pagos más chicos, haciendo la voz de los sin voz, también es un acto preparatorio de que no vamos a dar un uruguayo por perdido. Que no importa. Un acto preparatorio fue la reunión de jóvenes del otro día, que es una consolidación de un proceso electoral de la juventud en la cual el Espacio 40 obtuvo una votación magnífica, que se veía venir que estaban haciendo las cosas bien. Que puede terminar en una elección. Yo no sé si terminaron de valorar la reunión que hicieron el otro día en la Rambla. La calidad de las preguntas, la calidad de escuchar, la crítica y la rebeldía de muchos discursos, la integración de todo el Montevideo que tenía sus distintas problemáticas entendidas y comprendidas por todos. Para mí fue una reunión de esas que uno se carga más la batería que otro. Y después los compañeros que andan por todo el departamento de Montevideo recorriendo, yo lo sigo en Instagram, soy bastante fanático, a Daniel siempre le digo, a tantos otros compañeros, sigo la tarea de todos, y esos son actos preparatorios. Que no aseguran nada, pero por lo menos preparan bien. O sea, si no los hubiéramos hecho estos años, no podríamos contestar positivamente este signo de interrogación que le agregamos. Y el otro agregado de un claim que ustedes usaron, que para mí es de respeto a nuestra profesión, de respeto al oficio, a la profesión del político, profesión que rescato, que señalo y que ejerzo con muchísimo honor y con muchísimo orgullo, y que cada día reivindico más, aunque algunos siempre somos cartones ligadores, y no está mal que lo seamos porque somos los responsables del destino de los uruguayos. Pero que se quiera dedicar a la actividad de gobierno tiene que saber que la actividad política, y este es el claim de ustedes, va en serio. Y nosotros, como creemos que va en serio, que nos estamos preparando justamente para eso. Y para que vaya en serio tenemos que conocer la materia prima de nuestro trabajo.
Es una materia prima la más difícil de todas, porque es tan variada como tantas personas haya. Y es una materia prima con tantas fortalezas y debilidades como alegrías y tristezas tenga cada uruguayo. Y la magia de la actividad política es mediante actos generales, a veces abstractos, que tengan una armonización en cada uno de ustedes. Qué difícil que es. Desde un lugar de gobierno, en una horizontalidad que uno trata de tener, pero con la verticalidad necesaria en un gobierno, armonizar e impactar positivamente en la vida de los uruguayos. Y como estamos convencidos que nosotros podemos, porque va en serio, es que estos actos preparatorios de nuestro sector, y en este caso de Javier y su equipo, nosotros nos cargan de una energía y una presión especial que hace que podamos llevar tranquilamente el peso arriba de los hombros, porque que nadie escape de lo que está acá, que no va a ser changa. Que no va a ser changa, y lo sabemos. Mucha gente que nos quiere nos dice: Luis, ¿estás seguro de agarrar este fierro caliente? Bueno, ya nos compramos unos guantes de amianto para agarrar el fierro caliente. Por un par de razones. La primera, y para mí la que con esa alcanzaría, es la que estoy seguro que compartimos con la mayoría de los que estamos acá. Yo al país no le pido el mejor momento, yo le doy mi mejor momento al país. Y lo segundo, que es exógeno, que no hace a mí ni al grupo, es que yo creo que Uruguay necesita una alternancia. Ya está. Se agotó. Faltan 450 y pocos días de gobierno y el hombre ya desencilló. Se quedó sin fuerza, se quedó sin ganas. El ejercicio de autoridad en porcentaje y por fracciones es nocivo. La negligencia o la falta de coraje para tomar decisiones. Las contradicciones y los pesos internos que congelan una acción de gobierno. Ya está, se cansó. El Frente Amplio se cansó. Se agotó. Y se comprobó meridianamente claro de que algunos factores de la vida nacional, si el Frente Amplio está en el gobierno, no tienen arreglo porque no hace ni siquiera la persona. Es un tema ideológico. El problema de la seguridad pública no es económico solamente, es la ideología del Frente Amplio que no entiende cómo que y por eso, como creemos que nosotros podemos, como estamos convencidos que va en serio, después de estos actos preparatorios, las aproximaciones sucesivas que Javier relataba. En 3 etapas. La elección interna, la elección de octubre y eventualmente, y ojalá así sea, la segunda vuelta. Ahora, nosotros vamos a hacer una misma campaña. Nosotros no podemos ir cambiando la campaña, cambiando el discurso, primero para la interna, después para octubre y después para noviembre. No, nosotros de un tirón. Nosotros tenemos que ser los mismos hoy que los que van a llegar, si es que la gente entiende, a la segunda vuelta. No podemos pegar más, pegar menos, como dicen algunos, ser más. No, nosotros decimos, esto es lo que vamos a hacer si nos toca ser gobierno. Obviamente que la primera es de entre casa. Y como decía bien Javier, es mucho más de matices que de diferencias. Y la interna lo que va a hacer es poner uno primero, uno segundo, uno tercero, y al otro día, como lo hemos hecho siempre, abrazo mediante, todos en el directorio del Partido Nacional, al otro día a competir en las elecciones nacionales. Y ahí se abre una etapa que tenemos que cuidar muchísimo, porque ahí va a haber una competencia con futuros cooperantes. Es una combinación en la cual muchos partidos políticos, yo estimo que 4,
al mismo tiempo de competir por obtener una porción de poder mayor para poder llevar adelante sus programas, va a estar compitiendo con cooperantes. Ustedes ya me lo escucharon decir, la coalición de gobierno que se viene es propia de un cambio de época. Ya no va a ser más entre los dos partidos fundacionales, o mejor dicho, serán los dos partidos fundacionales más otros dos partidos políticos distintos al Partido Nacional y al Partido Popular. Y eso nos obliga, si sabemos que vamos a esa meta, a ese acuerdo, a esa cooperación, nos obliga a cuidarlos. Alguien se cree que uno va a tener un socio si le mete codazos y patadas y lo tira por el camino. Que no quiere decir que estemos de acuerdo en todo, pero entendamos que hay miles de uruguayos que no se sientan representados por el Partido Nacional, quizás tampoco por el Partido Colorado, que van a votar a otros partidos que eventualmente van a ser socios nuestros en el gobierno y los tenemos que respetar y los tenemos que cuidar. Es más, tenemos que respetar y tenemos que cuidar aún aquellos que han votado el Frente Amplio y que en la elección que viene van a votar el Frente Amplio. Porque si hay algo que tenemos claro es que el país de la división, el país de buenos y malos, es un país que no le sirve a nadie. Yo no quiero eso para el país de mis hijos, para el país de mis hijos. Con lo cual, si eso es cierto, vamos a construir, no a destruir. De lo que estamos acá, yo nunca escuché un insulto, un agravio, una descalificación hacia alguien del gobierno. Yo he sido muy duro con la actitud del presidente de la República, pero cuando lo he tenido que elogiar personalmente, lo he hecho. Uno no tiene que desmerecer a la persona, puede desmerecer las acciones. Yo siempre cuento, llegando de Río Branco a Melo, en la campaña pasada había un muro blanco y unos gurises habían pintado una frase que después me enteré que era célebre, que decía que hay que ser firme con las ideas y suave con las personas. Y nosotros vamos a ser bien firmes con las ideas nuestras, y si creemos que las ideas de los demás están equivocadas, las vamos a combatir, las vamos a discutir, las vamos a debatir. Pero nunca destruir a la persona que tiene esa idea. O alguien se cree que si destruimos a la persona que tiene esa idea, después nos va a aceptar legítimamente o nos va a tolerar como gobernante. Y después hay algo que Uruguay llegó para quedarse, que quizá el presidente Mujica, con todos los defectos que tiene, con todas las cosas que no estamos de acuerdo, lo puso en práctica, que fue la participación en las empresas públicas. El doctor Vázquez, que le gusta menos que poquito la relación porque no le quedó otra que seguir. Pero claramente lo que se tiene que quedar establecido es que Uruguay lo van a gobernar en distintos lugares todos aquellos que tengan representación política. Por eso, en la educación, en el BPS, en ACE, en todos los servicios centralizados, todos los entes autónomos, allí va a estar el Frente Amplio si le toca perder, controlando la gestión de gobierno que nosotros tenemos que hacer. Con un agregado, no le voy a pedir que leyó nuestra línea programática porque me voy a poner a llorar, porque no debe ser mucho, pero les pido en vacaciones que impriman nuestra línea programática, sobre todo los dirigentes más importantes, que las lean. Voy a tomar el examen acá arriba. No lo voy a hacer ahora frente a la cámara cuando vayan a la cámara. Y fíjense que hay algunas cosas muy interesantes, pero hay una que hace a esto que yo estoy conversando, que es la participación de los otros partidos políticos en las licitaciones públicas. Una comisión específica en los procesos de concesión y licitaciones públicas para que sean muchos ojos de muchos partidos en el momento que esté sucediendo. Vamos a abrir, vamos a transparentar del todo todos los procesos. Porque si vamos a cometer un error que nadie está ajeno, que esos ojos, que son más que dos, con distintas visiones, nos puedan señalar las cosas que están mal hechas. Primero, porque es mejor. Segundo, porque asegura el mayor cuidado de los recursos públicos. Y tercero, si se controla en el momento que se está cometiendo el error,
el bolsillo de los uruguayos no llega a sufrir las consecuencias, que es el bolsillo que tenemos que cuidar al fin y al cabo. Y para todo eso nos tenemos que preparar. Y yo creo que hemos hecho las cosas bien hasta ahora, muchas cosas corregibles, en algunas cosas nos hemos equivocado naturalmente. Pero para ser gobierno hay que merecerlo en base a varias cosas que ustedes saben que a mí me desvela. Primero, la coherencia. La coherencia es una cosa fundamental en un dirigente político. Que uno sostenga una idea a lo largo del tiempo y lo sostenga con los hechos. Que ate la palabra a la acción y que ya en algún momento la cambiamos, porque todos vamos madurando y vamos cambiando y aprendemos cosas nuevas, que la podamos justificar. Que no sea un giro en el aire, que no tenga explicación más que la conveniencia personal o política partidaria. Y como estos actos preparatorios que tienen coherencia nos han llevado a decir cosas que tienen firmeza, que tienen un peso arriba de los hombros, también claramente, como decimos que va en serio, lo que nosotros ofrecemos y comprometemos en todos lados es que si la gente opta porque el Partido Nacional ejerza el gobierno a partir del 1 de marzo del 2020, lo que vamos a hacer en toda la dimensión de la palabra es el ejercicio legítimo de la autoridad. No nos vamos a borrar en el ejercicio del poder, porque el poder que no se ejerce se pierde, y cuando se pierde sabemos lo que pasa en la sociedad. Y obviamente en ese ejercicio de autoridad hay que delegar. La delegación es la esencia del gobierno moderno. Ya era del antiguo, pero es la esencia del gobierno moderno. Porque la inmediatez de las soluciones no puede ser o estar sostenida sobre la acción de una persona. Uno no puede hacer todo al mismo tiempo. Y por eso también los actos preparatorios de la confianza, que yo decía más temprano, son fundamentales. Si yo con Javier estuve 5 años laburando y no logré confiar en él, no voy a lograrlo en el Perú. Por suerte ha sido todo lo contrario. Porque la delegación sugiere confianza, que el otro sabe, que el otro es idóneo, que el otro va a hacer las cosas, y que si las hace mal, esa delegación te vuelve sobre el pecho. Y yo siempre digo, si el gobierno anda bien, es gracias al equipo. Si el gobierno anda mal, es culpa del presidente de la República que se tiene que hacer. Por eso con la dimensión de la situación, decirles una cosa que a mí me tiene bastante preocupado. Y empecé a encontrar la vuelta del porqué. No sé si no se dieron cuenta que hay una onda de que el próximo gobierno, los próximos 5 años, el país van a ser medio chaucha, medio plafón bajo, como que no hay mucho para hacer, que viene de más impuestos, de más tarifas, que viene de achique. Yo me empecé a dar cuenta que hay muchos que quieren hacer creer eso, porque si realmente en el imaginario colectivo se instala de que el gobierno que viene va a ser chaucha, el país de los próximos 5 años va a ser de la chique, van a decir, ¿para qué vamos a cambiar? Para chaucha me quedo con esto chaucha. Y yo estoy convencido, y me niego a sostener ese determinismo que los próximos 5 años van a ser 5 años chaucha. Si nosotros logramos generar igualdad de oportunidades, si logramos soltarle las amarras a aquellos que emprenden y laburan, el Uruguay en poco tiempo vuelve a ser un gran país, no hecho por los gobernantes, hecho por los uruguayos. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que en términos modernos habría que readecuarla, y yo la he extendido un poco, pero que para mí claramente dice cuál es la tarea nuestra, cuál es la tarea de los gobernantes. Y había por ahí una frase que decía, yo al gobierno le pido que sea justo, y yo le agrego, yo al gobierno le pido que dé oportunidades, porque de ser feliz me encargo yo. Muchas gracias.